Continuamos en esta ronda informativa, esto es News para toda América Latina. Les comento que hoy finalmente se cumplen 35 días del cierre del gobierno federal en los Estados Unidos. Bastante revuelo está causando todo ese tema, vuelos retrasados, retrasos en los aviones y más de 800,000 empleados públicos que siguen sin cobrar. Nosotros vamos a enlazarnos con Bernardo Weaver, él es economista y consultor financiero, él se encuentra en Washington para conversar con nosotros. Bernardo, te agradecemos, buenos días para ti y te agradecemos darnos esta oportunidad de conversar sobre este tema que está afectando no solamente a los Estados Unidos, sino al mundo entero. Buenos días, Juan Pablo. Un gusto hablar contigo. ¿Cómo estamos? Muy bien, te agradezco tu tiempo y tu disposición a esta hora tan temprano para ti allá en Washington. Bernardo, quiero hablarte cuál sería el impacto económico inmediato del cierre del gobierno y cuánto puede costarle esto a la economía norteamericana si se prolongan más de estos 35 días que ya tiene de funcionamiento. Bueno, Juan Pablo, la verdad, la economía americana tiene un dinamismo muy propio, muy basado en la iniciativa privada, ¿no? El gobierno a priori no tiene mucho un papel muy importante, ¿no? Pero cuando uno empieza a mirar los detalles, empieza a mirar que muchas cosas dependen del gobierno. Por ejemplo, la aviación, que es una herramienta muy importante de la conectividad económica, sí depende mucho de un sistema que ya está muy fragilizado de controles de tráfico aéreo, ¿no? Tenemos también la parte de los servicios públicos que no son esenciales, como la inmigración, emisión de visas y los permisos y decisiones administrativas de la burocracia federal, ¿no? Todo eso también está colgado, ¿no? Yo vivo acá en Washington, D.C., yo tengo muchos amigos que trabajan para la máquina del gobierno y ellos están empezando a pasar por dificultades económicas, ¿no? Eso de un punto de vista personal, nosotros tenemos las anécdotas de la gente que está hace un mes sin recibir salario, ¿no? Ahí empieza 2 meses, entonces se empieza a crecer la deuda de la tarjeta de crédito, ¿no? Entonces se queda más difícil, ¿no? Y todo eso va a incrementar la probabilidad de que más gente va a dar default en sus deudas de tarjeta de crédito, de préstamo del carro, de pago de la hipoteca de la casa. Entonces todo eso empieza a tener un peso humano, pero también económico en la economía del país. Bernardo, Goldman Sachs advierte ya que el PIB de los Estados Unidos muestra señales de desaceleración. Te pregunto, ¿qué sectores están en este momento sufriendo la mayor estancamiento y el mayor golpe de este cierre de gobierno? Ya me acabas de decir que Estados Unidos pues tiene que ver más que todo con la parte privada, la parte pública, más allá a lo personal, a ciertas personas que dependen del Estado será quienes están, pero el PIB se está viendo afectado, ¿es cierto? Sí, sí, y nosotros economistas tenemos una fixación con la cosa del PIB, ¿no? Pero la verdad, yo pienso que el más fuerte es el aspecto humano, ¿no? Porque Estados Unidos, queriendo explicar a ustedes, Juan Pablo, y nuestros queridos telespectadores de The News, es un país que tiene un nivel de riqueza tremendo, ¿no? Pero como muchos países latinoamericanos, hay una cantidad grande de pobres, ¿no? La pobreza acá comparada con países europeos que tienen un nivel de ingreso mucho más bajo, la pobreza en Estados Unidos es mucho más grande que países que tienen nivel promedio de ingreso más bajo en Europa. Entiendo. ¿Comprende? Entonces, la desigualdad es muy grande. Entonces, cuando empieza a faltar dinero, empieza a incrementar mucho a la gente que está conduciendo automóviles por aplicativo, que normalmente trabajan para el gobierno federal. Hay un abogado, procurador federal en Nueva York que está trabajando vendiendo hot dogs en la calle de traje con cravata roja. Entonces hay esas cosas todas. La economía como si debe tener un impacto, pero el impacto que ya estaba veniendo de desaceleración económica que Estados Unidos ya estaba pasando hace un tiempo, ¿no? Entonces eso contribuye
para una disminución del crecimiento económico norteamericano, sí afecta el PIB. Pero yo pienso que lo más importante es la ruptura social. Mucha gente más pobre que necesita del beneficio de comida, el SNAP, ¿no? Que el gobierno da dinero para la gente comer. 42 millones de americanos no tienen lo que comer, necesitan de dinero del gobierno para comprar comida para su familia. Ese beneficio acabaron ahora en el principio de junio y notadamente el gobierno americano, Trump fue obligado por las cortes a dar dinero para esa gente no pasar hambre. Y Trump dice que iba a dar alguno dinero, pero no todo el dinero debido. Entonces, si está esa pelea, hay gente que va a incrementar mucho el volumen de hambre dentro del país. Entonces, hay mucha gente que va a empezar a pasar hambre en el país. Entonces, la cuestión social es muy fuerte, más mismo do que la cuestión del PIB, pero sí hay un impacto en el PIB mismo, ¿no? Pero nosotros tenemos que mirar la cuestión social, eso es importante. Interesante punto que me estás expresando, Bernardo. Me hablas de una situación que para nosotros en América Latina es bastante común, que profesionales se desarrollen en otras áreas de su trabajo para llevar la economía en América Latina. Escucharlo de ti, que está viviéndose en este momento como resultado del cierre del gobierno norteamericano, en este momento los ciudadanos norteamericanos de la mayor economía del mundo que lo estén viviendo, pues nos resulta bastante impresionante. Ahora te pregunto, Donald Trump ha dicho que esto es un chantaje y que él no va a insistir o no va a sucumbir ante esta extorsión. ¿Hasta qué punto esta crisis que estamos viendo es económica, social y ahora está pasando a la política, según tu punto de vista? Sí, realmente al final de cuentas todo en Washington es política, ¿no? Entonces Trump quiere mostrar para sus electores que es fuerte y los demócratas están queriendo mostrar para sus electores que no están muertos, que tienen fuerza todavía para hacer algo, porque ese primero 9 meses de Trump, 11 meses ya, de Trump ha sido un masacre total, ¿no? Trump ha hecho todo lo que quiere y más, ¿no? Y los demócratas perdiendo toda la pelea. Y por la primera vez, los demócratas están colgados ahí, segurando fuerte en la lucha para lograr tener alguna victoria. Y la victoria es muy pequeña, la verdad. Solamente no quiere que saquen derechos de salud para los más pobres del país, ¿no? Entonces, sí, no es una pelea así gigantesca. Los demócratas quieren hacer un socialismo en el país, ¿no? El demócrata solamente quiere que no corten los derechos de salud de la gente, porque tenemos que explicar también una otra cosa. En nuestro país latinoamericano, normalmente tenemos la salud del gobierno que muchas veces está disponible para toda la gente, ¿no? Acá en Estados Unidos la salud es privada. Entonces, si tú no tienes salud privada, no tienes derecho a ir al hospital, no tienes cómo pagar el hospital, no te vamos a aceptar. Entonces necesitas de la salud del gobierno. Y el gobierno da salud a los pobres y a los viejitos. Pero el Trump ha cortado la salud de 42 millones de personas. Entonces, realmente es una situación muy grave y va a incrementar también la prima del plan de salud complementar, que mucha gente tiene salud del gobierno, pero no es suficiente. Entonces, compra una prima, paga una prima para la aseguradora privada, pero solamente complementar, no para algunas cosas. Y ahora con la limitación de los derechos de salud, van a tener que pagar más alto también. Entonces, realmente una situación social, la situación social en Estados Unidos está se tornando, como decía un periodista de la revista americana The New Yorker, está se tornando mucho sudamericano los Estados Unidos hoy en día. Efectivamente, es que escucharte es prácticamente ver una radiografía de nuestros países latinoamericanos. Ahora, hablando de política, me estás hablando del Partido Republicano, me estás hablando del Partido Demócrata. Hoy en los Estados Unidos y en otros, en 6 estados de los Estados Unidos se están realizando las elecciones, muy importante. Y hablando de Nueva York, allí está a las puertas de un posible cambio político, porque las encuestas dan como virtual ganador a Zohran Mandini, el candidato socialista.
¿Qué implicaciones tendría el triunfo de Mamdani para la política y la economía de los Estados Unidos, a tu punto de vista? Para a política, muitíssimo, não? Essa é uma coisa interessante, não? Porque, na verdade, Mandani é um democrata socialista, não? Por muitas vezes acusado de ser comunista, não? Como um cubano, talvez, assim, um líder cubano, acá, agora nos Estados Unidos, não? Pero, en la verdad, va a tener que tener una administración más para el centro una vez que llegar al poder, ¿no? Esa es la historia. Trump, por otro lado, debe estar muy contento con eso, ¿no? Porque va a poder mostrar que es fuerte para sus electores, va a pegarlo duro, va a asegurar el dinero que iría del gobierno federal para la ciudad de Nueva York. Entonces va a hacer de todo para mostrar que tiene el poder y que Mamdani va a tener que volver a pedir perdón, humillarse frente a Trump, que va a mostrar que puede todo, ¿no? Tiene una pelea personal ahí también, porque la grande plataforma de Mamdani es de congelar los precios de los alquileres en Nueva York. Y Donald Trump hizo su carrera, y su papá ya había hecho, explotando los más pobres en los edificios de Nueva York, ¿no? Y alquilaba para la gente pobre y incrementaba siempre los alquileres bastante, ¿no? Así que ganó dinero, ¿no? Y su papá, hace mucho, ¿no? Están en esa historia. Principalmente en Queens, ¿no? Que es un barrio más de clase media baja, ¿no? Y ahora Trump está ahí y siempre fue contra esa gente que está queriendo congelar los alquileres, ¿no? Porque los alquileres en Nueva York están carísimos, ¿no? Está diciendo como que un apartamento de un cuarto está como 4, 5, 6 mil dólares, ¿no? Y muy fuerte. Impresionante el escenario que nos estás mostrando. Y ahora te hablo sobre los latinos. El voto de los latinos cada vez está creciendo más en peso, en influencia. ¿Puede esta comunidad latina convertirse en un nuevo factor decisivo para la política y también la economía de los Estados Unidos, a tu parecer como economista y consultor financiero? Con certeza. Los latinos, nosotros estamos creciendo muy fuerte en Estados Unidos. Es una población joven que está trabajando en su gran mayoría. Es una población que, gracias a las cinematográficas aprehensiones promovidas por Donald Trump, ha hecho ha visto un incremento muy fuerte del volumen de gente que está se tornando ciudadano americano. Por eso nosotros latinos tenemos un peso muy grande en la votación. Me parece que en Nueva York los latinos ya somos como que 30% de la población, más que los negros y más do que los blancos también, ¿no? Entonces, los latinos son el primer grupo y tenemos una fuerza muy grande en las elecciones en Nueva York. Y claro que todo lo que es contra Trump, muchos de los latinos van a votar en esa dirección. No todos, ¿no? Los cubanos en Florida son más pro Trump, pero en Nueva York me parece que mucha de la gente de Latinoamérica va a estar a favor de Mamdani y todo lo que es representativamente contra Donald Trump. Nosotros vamos a seguir muy de cerca. Bernardo, te agradecemos el tiempo que nos has dedicado, lo temprano que te has levantado para recibirnos y comentarles con toda América Latina, ponerle el contexto de lo que es este cierre del gobierno y del día crucial para las elecciones que se están realizando el día de hoy, en este momento, en los Estados Unidos. Soy Bernardo Weber, economista y consultor financiero desde Washington. Muchas gracias. Gracias a Buen ti, día. Bernardo. Buenos días.